fertilización con nitrógeno. O sea que estamos haciendo un ahorro fuerte si en realidad nosotros utilizamos leguminosas que nodulen bastante, ¿no? O sea que tengan bastantes nódulos para que puedan fijar ese nitrógeno al suelo, ¿no? Siguiente. Ahora veamos cómo es la interrelación ya del pasto, ya teniendo el pasto con el suelo, o sea, viceversa de lo anterior. Entonces, el pasto nos va a ayudar al control de la erosión en el suelo. Sobre todo en pastos de crecimiento rastrero, cuando están bien manejadas, estos forrajes o estos pastos protegen el suelo especialmente contra la erosión, la escorrentía y los lavados de nutrientes. Es decir, nosotros debemos tener buena cantidad de forraje en los potreros y sobre todo en potreros si tienen bastante pendiente. Entonces es muy importante en laderas tener buenos pastos y con buen sistema radicular, porque nos van a prevenir esa erosión, la escorrentía y ese lavado de nutrientes. Siguiente ley. Ustedes se han dado cuenta en lo que ya llevan de nuestra carrera que en los sistemas de producción ganadera los problemas de erosión están asociados más que todo con praderas que no son muy buenas, o sea, praderas degradadas, y aquellas que tienen poca cobertura en el suelo. ¿Por qué esa poca cobertura? Bien puede ser por un mal manejo, por ejemplo, un sobrepastoreo, pues el animal va a consumir mucho forraje y nos va a dejar el suelo totalmente sin forraje, entonces nos puede estar presentando estos problemas de erosión, ¿no? Porque ya la cobertura es muy baja. Otro de los problemas, y sobre todo también en laderas, es la compactación, ¿no? Al compactar nosotros el suelo también se presenta el otro problema, que es la pobre estabilidad estructural de los forrajes, especialmente por el déficit de anclaje de las raíces al suelo. Entonces, des en cuenta cómo va todo correlacionado una con otra y todo está dentro de ese sistema y todos están en sus subconjuntos, ¿no? Cada subconjunto está influyendo en el sistema para la producción final, que en este caso es forraje. Siguiente. Aunque ustedes no lo crean, hay mucha importancia en la relación suelo-microorganismo. Entonces nosotros podemos decir que a pesar de que los microorganismos son complementarios, las plantas, en este caso los forrajes, fabrican materias carbonadas que ayudan a los microorganismos. Y los microorganismos liberan minerales del suelo para las plantas. O sea, el forraje nos va a estar produciendo materia orgánica, en este caso algunas hojas, o si ya entra el ganado, la defecación, está produciendo materias y que tiene bastante carbono, como es todo lo que es materia orgánica. Entonces, esta materia orgánica va a
ayudar al desarrollo de los microorganismos en el suelo y estos, a su vez, ayudan a la liberación de minerales del suelo para las plantas. Entonces, miren ahí un subconjunto, ¿no?, de microorganismos. Primero que todo, por la fotosíntesis, aquí nos está produciendo, parece que es la gráfica tomate o algo así. La savia elaborada pasa a carbohidratos, los carbohidratos van a activar los microorganismos y los microorganismos van a ayudar a la mineralización de la materia orgánica, liberando los nutrientes para la planta. Ese sería ese ciclo del suelo con los microorganismos. Ten en cuenta que también es muy importante y entre mayor cantidad de microorganismos tengamos el suelo, va a ser mucho, el suelo va a ser de mejor calidad, ¿no? Siguiente ley. Miren la importancia de esa microfauna. No sé si alcancen a ver bien ustedes todo lo que se encuentra en la parte superior de la diapositiva, con ese tipo de organismos. Ahí nosotros vemos los pájaros, lombrices, forrajes, etc. Pero en realidad el tipo de organismo, los que se llaman en el suelo, los microorganismos más que todo están también conformados o ayudados por hongos y bacterias que vamos a encontrar también en el suelo. Las funciones principales de ellos, ¿cuáles son? Entonces, la principal, mejorar el crecimiento del forraje en este caso. ¿Cómo? Protegiendo las raíces de las plantas frente a microorganismos o animales patógenos, o sea, los que pueden hacer daño a las raíces. Otra función principal y que va a mejorar el crecimiento de los forrajes, lo que habíamos dicho, la fijación ya de nitrógeno. Y también vamos a encontrar algunas asociaciones con las micorrizas del suelo. Entonces, dentro de los hongos, bacterias, microorganismos, pueden haber asociaciones que van inclusive a mejorar más el suelo. Siguiente ley. Una gráfica sobre quiénes son los que más intervienen en la macro y microflora. Entonces acá a la izquierda tenemos el primer nivel trófico, que van a ser todos los vegetales que son fotosintetizadores. Entonces tenemos las plantas, los brotes, las raíces. Este sol, esta energía solar va a activar la materia orgánica, todo lo que es los desperdicios de los anteriores, residuos, metabolitos de las plantas, residuos de animales, residuos de microorganismos. Entonces, todos ellos van a ser activados, digamos, por el sol. En este caso, ya va a haber mayor cantidad de nemátodos que se van a alimentar de las raíces, hongos, las micorrizas, aquí ya de las materias y de la materia orgánica van a salir las bacterias, que van a activar también los artrópodos, los nemátodos y los protozoarios. Estos así ves con ayuda de, por ejemplo, de estos nemátodos, la lombriz o los artrópodos van a llegar al cuarto nivel trófico, que son los predadores de niveles más altos. Me olvidé de decirles el tercero, estos artrópodos, nemátodos, protozoarios, son trituradores y predadores, en este caso de tercer nivel, ¿no?
Y el segundo nivel, los descompensadores, los mutualistas, los patógenos, los parásitos y organismos, etcétera. Y por último llegamos ya a los predadores o consumidores, que son los animales mayores o las aves, en este caso, pues es en el campo más que todo, las aves salvajes, ¿no? Siguiente, Ashley. Como decíamos, dimos mucha importancia al sol. Ese va a ser el responsable de la fotosíntesis de los vegetales. Recuerden ustedes que la fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz, en este caso del sol, en energía química. ¿Cómo la va a transformar? Entonces consiste básicamente en la elaboración de azúcares a partir de CO2, o sea, el dióxido de carbono, a partir de minerales y agua con la ayuda de la luz solar. Entonces, ¿qué tenemos? El dióxido de carbono, que lo encontramos en el aire, más el agua, más la luz solar, nos va a dar la clorofila, en este caso que es un carbohidrato mayor, que es el C6H12O6, más la liberación de oxígeno. Entonces nos damos cuenta que el CO2 podemos pasar a un carbohidrato por intermedio de la luz y por el proceso de la clorofila. Compañeros, verán si algo no les queda claro, me pueden interrumpir tranquilos, ¿no? Siguiente, Ashley. Siguiente, Ashley. Ahora sí veamos qué interacción puede haber entre un árbol y el suelo. Entonces ya vimos que la luz solar nos va a producir la clorofila y del aire toma el CO2 y libera oxígeno. Todo esto también puede ser para el proceso de respiración, también nos toma el oxígeno y que ya vimos anteriormente que por la fotosíntesis nos forma un carbohidrato y la liberación de oxígeno. Además, pues tiene que intervenir lo que es el agua y la parte de minerales que encontramos en el suelo. Entonces, esa es más o menos la interrelación que puede tener un árbol. Fuera de que va a aportar pues toda su hojarasca que caiga ahí, va a aportar materia orgánica al suelo, va a haber descomposición, etcétera, etcétera. Pero lo importante como vegetal en sí, como árbol en sí, es el proceso de interacción, ¿no?, con el suelo. ¿Listo, Ashley? Dentro de esta misma interacción del árbol sobre el suelo, además también tenemos la protección. Habíamos dicho que por el sistema radicular, el árbol fija al suelo otros factores, por ejemplo, atenúa el impacto de las gotas de lluvia en el suelo. Si el suelo está sin forrajes, o sea, está desértico, entonces si llueve muy duro, ese golpe del agua contra el suelo y la misma cantidad de agua en las corrientes nos puede estar afectando a la producción. Además, también el árbol nos va a proporcionar tanto al suelo como a los demás
en este caso los animales, nos va a producir sombra, nos va a producir barreras vivas cortando el viento y además va a ser uno de los elementos que nosotros hablamos de que nos pueden estar ayudando a que produzca agua por medio de la lluvia. Y lo que ya habíamos dicho, las hojas, las ramas caídas logran abonos. ¿Por qué? Por su materia orgánica, esa descomposición se va transformando, se van transformando en elementos para consumo del forraje. Siguiente ley. Ahora sí veamos ese árbol en relación a los animales. Entonces, a los animales la interacción le puede estar ofreciendo sombra, especialmente en climas cálidos. Es importantísimo que tener buenos árboles de sombra en nuestras praderas para el confort de nuestros animales. Además, ese árbol también, lo que habíamos dicho, va a servir como fuente de alimento al suelo porque le va a aportar las hojas, tallos, frutos y semillas. Y si unimos ambas cosas, entonces todo va a estar en beneficio del bienestar animal. Tenemos buena comida, buena sombra, buen manejo, entonces el animal va a estar mucho mejor. Siguiente ley. Siguiendo con la interrelación árbol-animal, también tenemos que la caída de hojas van a ser una fuente, ya habíamos dicho, de cantidad de nutrientes. Nos va a dar mayor cantidad de ciclajes de nutrientes de diferentes tipos. Va a incrementar la materia orgánica del suelo. Ustedes ya saben que en suelo, entre más materia orgánica tiene, va a ser mucho mejor, ¿no? Nos va a mejorar esa materia orgánica, la estructura física del suelo. Acuérdense ustedes de las propiedades físicas del suelo, ¿no? Entre ellas está la estructura. Y además nos va a incrementar el secuestro o la toma del carbono, ¿no? Que es tanto, cuál es el ahora tanto problema que tenemos con el medio ambiente, ¿no? La siguiente ley. Ahora si veamos lo contrario sobre el árbol, ¿cuáles serían esos beneficios? Entonces el suelo lo que va a producir su nuestro va a ser fuente de nutrientes. Además, lo que habíamos dicho ya, ¿no? Una fuente de soporte físico del forraje, en este caso árbol, en el suelo, el anclaje por sus raíces. Ok. En general, las plantas con el suelo actúan a su vez como fuente de recursos para el suelo, van a abastecernos ya lo que habíamos dicho de materia orgánica y minerales por medio de la descomposición de la parte aérea y las raíces. Esto ya lo habíamos dicho que los árboles, forrajes, todo, mejor dicho, todos los vegetales van a ser fuente de recursos para el suelo, mejorar la calidad del suelo y por ende por su ciclo va también a mejorar
las condiciones para la producción bovina, o en este caso más que todo animales herbívoros, ¿no? No solo bovinos. Siguiente ley. Ahora, los tejidos vegetales también van a producir o proveen al animal los elementos nutritivos para que ellos puedan vivir y realicen todos los procesos productivos, en este caso, el producto final que puede ser leche, carne, pero también, por ejemplo, lo que decíamos, la producción de crías, o sea, terneras, etcétera. Todos estos sistemas los podemos llamar como sistemas productivos, ¿no? Entonces, todos estos forrajes nos van a proveer la alimentación necesaria para poder nosotros tener cualquier tipo de las producciones que veíamos anteriormente. Ok, ahora veamos un caso negativo, cómo el animal influye negativamente en el... Como ven en la gráfica ustedes, hay una superpoblación de bovinos, entonces ya ellos van a estar afectando por medio de la compactación. Esto va a afectar el crecimiento de plantas. Al haber compactación, se va a reducir el nivel de oxígeno en la raíz. Y además, como es un terreno compactado, duro, como decimos vulgarmente, aumenta la resistencia a la penetración de las raíces. O sea, no va a haber un buen desarrollo de raíces, por lo tanto, de las plantas, y por lo tanto ya va a venir que las praderas se van degradando porque van muriendo nuestros forrajes por una mala penetración de las raíces, mala anclaje de las raíces y afectando lógicamente el crecimiento de las plantas. Ok, Ashley. También el animal, cómo afecta, en este caso, negativamente a las pasturas. Entonces, está afectando negativamente por el pisoteo, y más si tenemos las densidades o las capacidades de carga que vimos en la diapositiva. En este caso, pues todavía no es tan alta como la anterior. También está afectando negativamente por las excretas, afectación de semillas y la defoliación. Entonces, ¿cómo me entienden ustedes ahí si nosotros decimos que las excretas eran buenas para mejorar las condiciones del suelo, y aquí estamos diciendo que las excretas intervienen negativamente en la producción de forrajes? ¿Quién me podría explicar ese antagonismo que estoy poniendo a ustedes en este momento? A ver, compañeros, despertémonos un poquito. Alguien que me dé esa explicación de ese antagonismo que le estoy diciendo. Pues me van a Es decir, porque el pasto se pierde, por así decirlo.
¿Se pierde cuándo? Cuando es cubierto por las excretas del animal. ¿Pero se pierde toda la pradera o la parte de las... No, para las excretas. Eso, correcto. Entonces es el antagonismo. Si nosotros las excretas decíamos que eran buenas para el suelo porque nos van a ayudar a la mineralización, es porque nosotros debemos darles un manejo a esas excretas. Es decir, si hay mucha densidad de excretas en la potrero, entonces lo que debemos nosotros es esparcirlas, que no quede es de, de estiércol, porque ahí si no la movemos es que quede esa plasta y ahí sí nos va a acabar el área de forraje del tamaño de esa planta. Entonces estoy de acuerdo con John Jairo, justo, ¿no? Que habla. Sí, profe. Correcto, ahí estamos de acuerdo. Espero que los compañeros también. ¿Alguna otra sugerencia? Entonces sigamos, Asley. A ver si ya vamos terminando esto. Otro factor negativo es el pisoteo del animal. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la gráfica también hay una alta densidad, ¿no? Una capacidad de carga altísima. Entonces ese pisoteo nos va a compactar al suelo y se va a producir lo que ya habíamos dicho, ¿no? Disminución de la aireación, no va a haber mayor infiltración de agua y el excesivo pisoteo va a provocar a la planta. Lógicamente, si se van a reunir todos estos factores negativos, pues la producción forrajera va a ser bastante baja, ¿no? Entonces, va a disminuir la producción de forraje verde por hectárea. Y llegamos a lo que van a ver también más adelante, ya en una pradera degradadas, praderas que ya no nos sirven. Y nosotros estamos hablando de pronto por mal manejo del hombre, que era lo que estábamos viendo sobre todos estos ecosubsistemas. Entonces estamos afectando negativamente a la producción de forraje verde por hectárea y por tanto a la producción de cualquiera de estos herbívoros, sea leche, carne, lana, etc. Siguiente ley. Ah, ahí me faltaba de el daño a la planta, porque el pisoteo pues está afectando bastante no solo la planta, sino las raíces por la compactación. Ahora sí, siguiente. Otra de las razones es la alteración del balance natural entre especies y la selectividad. Ustedes saben que los bovinos, la cantidad de papilas gustativas que tienen en la lengua, en su boca, lo hace bastante selectivo, ¿no? Entonces, le queda muy fácil escoger los forrajes sabrosos, que serían los buenos, y dejan los forrajes malos, que vienen a ser las malezas y todo. Entonces, va a haber una propagación mayor de malezas y se está terminando el forraje de buena calidad por nosotros no manejar adecuadamente esas proporciones gramíneas leguminosas y manejar bien esa pradera para que se mantenga esa relación y no se acaben las gramíneas y leguminosas y nos queden solo las malezas. Siguiente ley.
Ya hemos hablado de pisoteo, que es otro de los factores negativos del ganado. Ya lo vimos, ocasiona daños a las plantas y va a haber forrajes que son mayor, que tienen mayor resistencia al pisoteo y otros que no tienen tanta resistencia, ¿no? Las forrajes que tengan o que se reproducen por estolones, rizomas y cuyo hábito de crecimiento son rastreros, son generalmente más resistentes al pisoteo. Entonces, ojo compañeros, si vamos a tener altas densidades de ganado o alta capacidad de carga, ver qué pastos también tienen mayor resistencia al pisoteo y sobre todo debemos manejar muy bien la pradera con periodos de ocupación cortos, ¿no? Entre más cortos son los periodos de ocupación, menos daños va a hacer los forrajes y va a haber una mayor producción de forraje originaria. Por lo tanto, mayor producción tanto de leche como de lana. Y entre ese daño pisoteo se traduce en lesiones mecánicas, más que todo magullamiento en los tallos, las coronas, la destrucción de hojas, puede decir heridas en las raíces superficiales, en los estolones y en los ápices de crecimiento como se ven ahí en la gráfica, la cual es un crecimiento por estolones y las partes que ya están casi blancas son las lesiones que pueden presentarse en ese sistema de reproducción, que es el caso de los estolones. Los estolones ya afectados no va a tener una buena producción de forraje o no nos va a producir forrajes, ¿no? Siguiente slide, por favor. Lo que habíamos visto también ya las deyecciones. Las heces frecuentemente destruyen la vegetación, tanto por obstrucción y por la sombra. Si nosotros no las esparcimos, entonces van a quedar acumuladas en un solo puesto y van a destruir el forraje. Ahora me van a decir, ¿y la orina? La orina puede también provocar mortalidad de plantas en periodos de sequía, sobre todo por la alta concentración de sales en la orina. Pero generalmente la orina no es tan perjudicial como si no manejamos bien nosotros las excretas, ¿no? Siguiente ley. Ahora, también esas deyecciones producen cambios en la composición botánica porque los excrementos estimulan más el crecimiento de las gramíneas que las leguminosas. Entonces, tendrán en cuenta esto. Materia orgánica, entonces le hace más falta a las gramíneas que a las leguminosas. Siguiente ley. En lo que nosotros decíamos de la plasta, ¿no? Del estiércol. El forraje que esté cerca a las heces puede permanecer
mucho más tiempo sin ser pastoreado. Más que todo por el olor, ¿no? Según Boissin, le había calculado que más o menos unos 12 días no prueban los bovinos o los herbívoros los forrajes alrededor de la plasta de ese, ¿no? Además, también nos contamina la planta, sobre todo si sus animales no tienen algún buen manejo. Por ejemplo, el control de parásitos. Van a contaminar la planta y luego lo transmiten al resto de bovinos. Este también es un medio adecuado, pero siempre y cuando lo manejemos, ¿no? Un medio nutritivo para los microorganismos y perjudicial para los patógenos. Entonces, si nosotros dejamos ese estiércol como lo vemos en la gráfica, entonces va a ser más perjudicial porque nos puede favorecer el desarrollo de patógenos. Siguiente ley. Esas deyecciones que nos van a devolver al suelo. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno. La mayor parte es excretado por la orina. El 70% del nitrógeno consumido y transformado es excretado por la orina. En el caso de los bovinos, principalmente en forma de urea, que luego se va a convertir en amonio y en nitratos, que son las formas disponibles para que puedan ser consumidas por los microorganismos del suelo. Este nitrógeno excretado por heces está en formas orgánicas, no disponible en forma inmediata. Ojo, ese nitrógeno de las heces no es disponible en forma inmediata. Debe ser mineralizado por los microorganismos del suelo. Recuerden que lo vimos anteriormente, esa relación microorganismos suelo para la formación de nitrógeno. Entonces, no que porque tenemos bastantes excretas vamos a tener bastante nitrógeno. Lo que se necesita es que existan esos microorganismos para que los transformen a nitrógeno. ¿Y en qué forma? Para que sea asimilable en forma de amonio o de nitratos. Correcto, Slay. El fósforo. El fósforo es excretado especialmente por las heces y se reincorpora al suelo en forma inorgánica. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la gráfica. Más o menos ahí en el suelo dice que tiene 10 kilogramos por hectárea del suelo. A la izquierda, la flecha verde dice residuos animales y vegetales. Ahí nos está produciendo más o menos 5 kilos de forraje de fósforo, perdón. Y ese fósforo orgánico, ya por medio de la biomasa y la biomasa microbiana de 10 caltrenas nos pueden estar produciendo de 100 a 400 kilos por hectárea de fósforo. Esa solución en el suelo puede estar de 0.01 a 0.01 kilogramos por hectárea. Si nosotros usamos fertilizantes,
estos nos pueden estar subiendo hasta 200 kilogramos por hectárea. Realmente, esos cálculos sí no los tienen que... Yo personalmente les soy sincero, no les podría explicar muy bien cómo es estos aportes, en este caso, estas transformaciones que hace. Nos toca en este caso, sí, buscarnos un ingeniero agrónomo para que nos explique bien o de pronto el doctor Ojeda realizan esa pregunta a ver si él es capaz de indicarnos cómo es que se hace este aportes de fósforos en el suelo y en qué cantidades, ¿no? Siguiente ley. Lo mismo pasa con el calcio y el magnesio. Se encuentran más que en el estiércol, ¿no? Las plantas lo absorben como MgO. Óxido de magnesio. Magnesio en el desarrollo de las plantas. Constituye el núcleo de la molécula de clorofila. Ojo que lo importante es la absorción de nutrientes por parte del vegetal del suelo. Entonces, el magnesio contenido en la clorofila fomenta la absorción y transporte del fósforo. Ojo. Entonces, en cuanto es básica para esas transformaciones, en el caso nuestro, básicos para la nutrición animal, ¿no? Sobre todo de carbohidratos y unos más macros, las grasas y los aceites, ¿no? Siguiente, que liberan calcio en el suelo cuando, mejor dicho, generalmente cuando mueren plantas y animales y por medio de la cadena alimenticia va a producir ese calcio, ¿no? Las plantas también en el suelo van a producir ese calcio y van a ser consumidos por los animales, por estas plantas. Y en la parte de suelos, en el forraje, también va a estar ese calcio que va también a ayudarnos a la asimilación del nitrógeno, del magnesio, del fósforo, etc. Ese es más o menos el ciclo del calcio en el suelo. Entonces sí es importante, generalmente ya se van a producir cuando los forrajes o los animales ya hayan muerto. Mientras están vivos está todavía activo el calcio y no va a haber mineralización para que sea absorbido por la forrajes. Este se produce cuando ya la forraje o el animal haya muerto.
Siguiente. Miren ahí el ciclo del potasio del azufre, ¿no? Entonces, ahí nos ponen unos casos de cuando es agregado ese potasio o cuando es producido por los forrajes. A la derecha está lo mismo en la dinámica del azufre en el suelo, ¿no? Y hacemos fertilizantes a base de fósforo y los abonos de residuo de las plantas con el azufre orgánico. Esas son las dos fuentes de azufre, en el caso orgánico o inorgánico. De todas maneras, todos los minerales, depende de la forma como sea aportado al suelo, tiene que ¿cómo se dice? Pasar por el proceso de mineralización para que quede el elemento suelto y sea ya aprovechado por la planta. En este caso, aquí está ya suelto el azufre, ¿no? Entonces, ya puede ser absorbido. Siguiente. Habíamos dicho también que influye mucho también en el sistema la dispersión de las semillas en el proceso de producción forrajera, ¿no? Entonces, esta dispersión puede ser favorable o desfavorable, o benéfica y dañina. Es benéfica cuando la dispersión son de semillas deseables, como algunos forrajes que se reproduzcan por semilla y que nos interesa para la producción animal. Pero puede ser dañina o indeseable cuando se vayan a reproducir no forrajes, sino malezas. ¿Y cómo se van a distribuir esas semillas? Entonces, las semillas se pueden mover por diferentes tipos, ¿no? Diferentes formas, por ejemplo, los vientos, las lluvias, los animales, etcétera, pueden estar transportando estas semillas de un lado para otro. Siguiente, Arley. También, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la semilla, pues va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil la dispersión de semillas pequeñas, livianas, que semillas grandes y duras. Esta dispersión también va a tener que ver mucho la especie animal que la está consumiendo. Alguna especie puede inclusive atacarlas directamente en el sistema digestivo a las semillas y las va a volver infértiles. Por eso hablamos de esa calidad de la dieta, qué tipo de semillas tenga y cómo las incorporamos a la dieta. Si cogemos unas semillas, las trituramos para que producir, por ejemplo, los concentrados, pues lógicamente el triturar la semilla la estamos dañando, no va a haber producción de semilla, ni transporte de esas, ni fertilización, ni germinación de esas semillas, ¿no?
Otro factor negativo puede ser la cantidad de tiempo que permanezca en las excretas. Lo que decíamos, si nosotros no hacemos dispersión de las excretas, pues estas semillas van a estar ahí mucho tiempo, inclusive se pueden perder ahí cuando ya se seca esa plasta de estiércol, pero a veces se vuelve casi piedra, entonces no tendrá las condiciones óptimas la semilla para poder desarrollarse, ¿no? Siguiente ley. Lo que decíamos que todos estos rumiantes, más que todo, son muy selectivos, ¿no? Entonces, las especies, por ejemplo, bovinos, caprinos, etcétera, prefieren ellos vegetación herbácea por lo alto que en el caso de los bovinos, ¿no? Los ovinos y equinos prefieren una forraje cespitosa o rastrera, y los caprinos inclusive prefieren los leñosos y bejucos como se ven en las gráficas de abajo, ¿no? Entonces, son los sistemas más o menos que preferibles de alimentación de acuerdo a las especies, ¿no? Siguiente ley. Ahora sí veamos una de las últimas interacciones, en este caso del pasto con el animal. Entonces el pasto va a ser fuente de alimentos, o sea, fuente de sus nutrientes. Por lo tanto, si hay un buen consumo de forraje y de buena calidad, el bienestar va a ser mejor en los bovinos de leche, de carne o de lo que sea, ¿no? Mucho más. Siguiente ley. Para la selectividad del forraje es indispensable el valor nutritivo de cada especie forrajera. Lo que les decía, el vacuno posee un instinto alimenticio por el cual selecciona los alimentos que satisfagan lo mejor posible sus necesidades fisiológicas. Ellos saben, conocen y degustan esos alimentos que más les va a favorecer a ellos, ¿no? Entonces, ellos consumen primero esos alimentos y así no hay más de esa calidad, van a escoger los otros de menor calidad. Siguiente ley. Pues lo que decía también dentro de sus leyes en los forrajes. El bovino realmente también prefiere la variedad en la comida. Por eso es importante las mezclas forrajeras. Ellos, los bovinos especialmente, van a comer menos de las especies forrajeras que tengan menor palatabilidad. Por lo tanto, para que sean palatables es muy importante tener esa relación que siempre hemos hablado de gramíneas y leguminosas, ¿no? 70-30 más o menos es una buena relación para que los animales
produzcan normalmente y en buenas condiciones. Siguiente ley. Bueno, ahí más o menos tienen ya una bibliografía. Estos temas van a aparecer también en Sapiens, una vez ya se autoricen, para que ustedes los puedan consultar o repasar, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, compañeros, sobre estos temas que no les quedó claro? A ver si podemos complementarlos. Perdonen un ratito, a ver. Mientras quiero oír alguna pregunta o algo. Recording stopped. ¿Qué fue, compañeros? ¿Quedó claro entonces? Sí, profe, todo claro. A ver, dice, perdón, ahí veamos si alcanzamos con el otro tema que tiene mucho que ver también, es mucha, de pronto hasta se nos repiten muchas cosas ahí, pero veámoslo también de otra forma de ver, ¿no? Esta relación suelo-planta animal. Recording in progress. Entonces, ahí pongámoslo en pantalla completa. Ahí ya se mira, profe. Eso sí. Entonces reforcemos un poco más a ver si encontramos algún otro concepto en esta relación suelo, planta, animal y criado todo por el hombre, ¿no? Aquí podemos decir que de pronto que no lo dijimos anteriormente, que realmente es un sistema complejo, ¿no? Dinámico y biótico, eso sí ya lo vimos, que se necesita de muchos factores, por lo tanto va a ser dinámico y el factor biótico también es importante. Siguiente. ¿Qué factores directa o indirectamente afectan esta asociación? Decimos que es importante tener el equilibrio adecuado de estos sistemas para obtener mejores rendimientos. Esos mejores rendimientos, pues lógicamente va a ser en este caso nuestro una mayor producción, tanto en calidad como en cantidad de forraje, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros mejorar esa producción en una forma lógica y ordenada?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mejorar las condiciones del suelo, ¿no? O mejor dicho, analizar el suelo. Si no tiene las condiciones ideales para los forrajes, entonces sí, mejoremos nosotros esas condiciones. Después, básico, compañeros, nosotros debemos escoger el forraje ideal para esas condiciones. Entonces, vemos qué características tiene ese suelo, qué tipo de forraje nos puede aceptar ese suelo, y ese sí debemos nosotros sembrarlos y producir ese forraje, de ese forraje que se adapta bien a esas condiciones. Con esas dos cosas nosotros ya vamos a tener un forraje de mayor calidad, o mejor calidad, y mayor cantidad, por lo tanto, vamos a mejorar el estado general de los animales. Eso es lo que básico nosotros debemos estar buscando, esas tres cosas, ¿no? Siguiente ley. Entonces, ya habíamos visto que el suelo afecta el crecimiento y la composición de los pastos. La cantidad y la calidad del pasto afecta la producción y composición del animal. Lógicamente, si nosotros no tenemos buena cantidad de pasto y menos buena calidad, pues el animal no nos va a producir lo que nos podía producir. En el caso de una vaca, si la vaca es de buena genética, está en el hato donde está con buenas condiciones, produce 20 litros, la llevamos a una empresa, a una finca, donde no tengamos buen pasto y además de eso, muy escaso, entonces esa vaca de 20 litros se nos va a bajar la producción a 8 o 10 litros, dependiendo lo que le ofrezcamos. Entonces es importante tener buena cantidad y buena calidad de ese forraje. El animal, ya lo que habíamos dicho ya, el pastoreo tiene un efecto directo sobre el pasto y sobre el suelo. Ya vimos esas interrelaciones, ¿no? Y todas estas van a estar manejadas o interactúan bajo el control de nosotros, ¿no? Del hombre. Siguiente ley. ¿Qué debemos nosotros hacer con el suelo? En resumen, ¿no? Esto es un resumen también de todo lo que hemos visto ya. Primero que todo, tratar de solucionar sus limitantes, o sea, que ya hemos hecho todos los análisis al suelo, vemos en qué está deficiente, tanto propiedades físicas como químicas como microbiológicas. Entonces, viendo ya lo negativo, entonces tratemos de solucionar esas limitantes, ¿no? Debemos aumentar su fertilidad, la fertilidad del suelo. ¿Cómo la podemos aumentar? Entonces, teniendo en cuenta esa materia orgánica, teniendo en cuenta el pH, ojo, la mecanización, porque nosotros a veces podemos hacer más daño con la mecanización que si no utilizáramos esto. Y además, otra de las que debemos hacer nosotros es utilizar esas mezclas como ya lo habíamos visto, ¿no? Mezclas de forraje para la palatabilidad del animal. Manejar muy bien lo que es periodos de ocupación y recuperación. Más que todo, ocupación para evitar la compactación del suelo, ¿no? Y evitar también la erosión. Ya habíamos dicho que
cuando hay bastante sobrecarga de animales, la reforestación, la conservación del suelo va a ser mala y por lo tanto se va a presentar la erosión. Entonces debemos controlar esas sobrecargas, debemos forestar y hacer todas las prácticas para poder conservar ese suelo para que nosotros tengamos una buena producción de forrajes. Siguiente ley. En cuanto a la planta o en cuanto al forraje, debemos nosotros seleccionar las variedades que mejor se adapten a la zona. Inclusive, que mejor se adapten a su empresa, a su finca, a su sistema de producción. No sé si ustedes recuerdan cuando veíamos la zootecnia general, decíamos que no hay pasto excelente ni bueno, sino lo que pasa, si no se da un pasto es porque el hombre es el malo, el que no utiliza unos buenos sistemas de manejo para la producción de forraje. Entonces, no sembremos pastos por lo que dice la gente. No, que a mí se me dio bien el pasto ryegrass italiano en la finca, que es la berraquera que todo el mundo a sembrar ryegrass italiano. Les digo, cada zona es diferente, inclusive cada empresa, cada finca tiene sus diferencias. Y dentro de una finca también hay unos potreros que tienen mejores suelos que otros y por tanto va a haber diferencia en la producción de forraje. Utilizar preferiblemente variedades de reproducción por semilla. Y si se utiliza material vegetativo, debe ser obtenido de plantas libres de enfermedades y malezas. Este es el peligro que tiene la utilización, por ejemplo, si queremos implantar una pradera de kikuyu, que tienen que ir por medio de estolones. Esos kikuyales de donde traigamos las semillas tienen que ser unas empresas totalmente sanas en la parte forrajera, ¿no? Y en tercer lugar, hacer esas mezclas, ¿no? Además, esas mezclas de servirnos en la nutrición también protegen el medio ambiente y disminuyen los riesgos de plagas y enfermedades. Siguiente ley. En cuanto al animal, nosotros debemos establecer la carga correcta, o sea, la capacidad de carga o el número de animales por hectárea, ¿no? Establecer la carga animal correcta y tener en cuenta la relación entre el potencial del sistema y el potencial del animal. ¿Qué queremos decir con eso? Que no nos vaya a faltar comida por no calcular bien el potencial de animales que podemos mantener en esa empresa o viceversa. Tenemos tanto forraje que se nos está pasando por tener pocos animales. Entonces, calcular bien ese potencial. Claro que en el segundo caso es más llevadero o mejor si se presenta eso, porque nosotros podemos ese exceso de pasto conservarlo, ya sea como ensilaje, como heno o enolaje, lo que ustedes quieran. En segundo lugar, ya teniendo en cuenta nosotros la cantidad y sobre todo la calidad del forraje, ya podemos nosotros entrar a seleccionar o mejorar el genotipo de nuestros bovinos o de nuestros animales, ¿no?
y determinar en qué condiciones los vamos a poner a producir, ya leche, carne, lo que ustedes quieran, en el caso de los herbívoros. Siguiente ley. En este caso, el hombre es el responsable de mantener esa armonía de esta relación, ¿no? Y debe manejarse eficiente y técnicamente este equilibrio, sin que el uno vaya en detrimento del otro, ¿no? Entonces, tampoco podemos subexplotar porque de pronto estamos haciendo un daño al ecosistema de esa zona, ¿no? Por lo tanto, es importante el conocimiento que se tenga de manejo y fertilidad del suelo, requerimientos de los nutrientes de los forrajes, con el objeto de suplir, al animal con un alimento tanto en calidad como en cantidad. O sea, esto sí debemos tenerlo muy en cuenta, que lo que produce el suelo sea bueno para el forraje y lo que produce el forraje para nuestros animales, nuestro sistema productivo. Siguiente ley. Vamos a ver qué nos dicen aquí de la relación suelo-planta. Las propiedades físicas, químicas y microbiológicas, especialmente su fertilidad, afecta el crecimiento, en este caso rendimiento, composición y persistencia de los pastos. Ya lo vimos también, ¿no? La composición y la persistencia está dado por la fertilidad del suelo. La topografía, la capacidad de retención de agua, el drenaje, el pH, la capacidad de intercambio catiónico, determinan la especie de pastos más apropiada. Entonces, debemos hacer ese análisis para tener conocimiento de cada uno de estos elementos que nos van a estar influyendo en la producción forrajera. Creo que el semestre anterior ustedes vieron lo que es el análisis de suelo y ahí es donde se analizan todas estas partes, ¿no? La capacidad de intercambio catiónico básico, ¿no? Que ustedes ya la saben cómo se calcula el pH y sobre todo ver qué pastos se pueden adaptar a esas condiciones del suelo, ¿no? Siguiente ley. Tiene una dirección indirecta sobre la producción, la reproducción y metabolismo del animal. Directamente va a estar influyendo sobre la composición y producción de pasto. Y por eso decimos indirectamente sobre el animal, porque el pasto es el que va a transmitirle al animal. Si la retención del agua es alta, de pronto puede producirse enfermedades como parasitarias, enfermedades de los cascos. Miren ahorita que estamos viviendo este invierno tan intenso en las empresas o en las fincas de ustedes mismos, la cantidad de animales con cojeras por problemas de casco, ¿no? Los cascos se vuelven muy suaves y se parten por cualquier cosa, ¿no? Ahora, también es importante tener en cuenta la topografía de la empresa, ¿no? Si es muy quebrada la empresa, va a haber un mayor desgaste en energía.
para obtener ese alimento, o sea que el animal va a tener que caminar más y hacer más esfuerzo en el caso sí que es muy quebrada. Entonces va a necesitar mucho más energía. Entonces, todo, miren cómo se mantenemos nosotros como directores de este sistema y tomando correcciones y qué acciones debemos tener en cuenta para una buena producción. Siguiente ley. La planta con el suelo, esa relación. El pasto tiene un efecto sobre, primero, las propiedades especiales, especialmente físicas del suelo, como la estructura, la porosidad y la capacidad de retención de agua. Decíamos que nosotros, si esas plantas, esos forrajes, proporcionan mayor cantidad de materia orgánica, estamos mejorando las características físicas del suelo, ¿no? pH y contenido de nutrientes. También, bueno, una mayor cantidad de forraje nos puede estar aportando mayor cantidad de materia orgánica y con un pH adecuado va a haber mayor también contenido de nutrientes para esa producción forrajera. Tercero, la cantidad y naturaleza de la cubierta vegetal va a afectar la remoción y lavado de nutrientes, como también la erosión. Ya lo habíamos dicho, que si no hay material vegetativo en la parte superior, en la corteza terrestre, y sobre todo, si es terreno pendiente, va a haber erosión. Entonces toda la tierra buena se nos va hacia la parte de abajo. Y más aún, si nosotros utilizamos una mecanización inadecuada, podemos estar acelerando y afectando más rápidamente posible a este tipo, por ejemplo, de erosión. Si nosotros, por ejemplo, en un terreno pendiente, utilizamos maquinaria para un arado y varias capas de rastrillo, o sea, la tierra queda muy suelta, ¿no? Y cero vegetación. Viene un aguacero como los que estamos recibiendo en estos días, toda esa tierra buena se va a hacer erosionada y se nos va a correr hacia la parte de abajo, quedando el suelo en la pendiente en un horizonte bastante regular, el horizonte seno, dependiendo de qué espesor tenía cada uno de esos horizontes. Siguiente ley. En cuarto lugar, en la planta y en el animal, esto y también ya lo mismo. Entre las características del pasto, su composición. Aquí añadimos otro término que es importante para nosotros. Y su digestibilidad van a variar con la edad del pasto, la fertilidad del suelo, la especie animal, la parte de la planta, el periodo del año y especialmente el manejo que se le dé al pasto. O sea, resumiendo, nosotros debemos darle al animal excelente forraje, tanto en calidad como en cantidad, y la calidad está basada principalmente en la digestibilidad. ¿Qué cantidad de ese alimento que le ofrecimos es de buena digestibilidad? Y por lo tanto nos va a producir mayor cantidad del producto que nosotros estemos produciendo, sea leche, carne o no. El incremento en la producción de leche como en carne depende de la cantidad de pasto ingerido y de su valor nutritivo, lo que acabamos de decir.
El forraje ingerido depende de su disponibilidad y de la gustosidad. Esto es básico también. ¿Qué sacamos nosotros con tener un forraje bueno, con buena producción, con buena cantidad de nutrientes, pero no tiene palatabilidad en el bovino o en las especies vivas? O sea, no lo van a comer. Entonces no nos sirvió para nada esa cantidad y esa calidad de ese alimento. Siguiente ley. En el animal suelo. Por un lado, el animal influye en el agotamiento del suelo al consumir el forraje, a pesar de que el 75% de nitrógeno, el 80% de fósforo y el 85% del potasio son retornados al suelo. Entonces, de todas maneras, a pesar de que les devuelve el animal al suelo, pues lógicamente van a haber unos porcentajes como 25, 20, 15% que no se lo ha devuelto al suelo. Entonces se va agotando ese suelo. Pues lo que debemos hacer es hacer una adecuada fertilización. Segundo lugar, el sistema de la capacidad de carga afecta en la fertilidad del suelo, produciendo compactación por pisoteo excesivo, especialmente en suelos húmedos o erosionados, o erosionar, pero en suelos con topografía pendiente. Nosotros podemos estar influyendo negativamente en estos casos por un mal manejo. Siguiente ley. Ya utilizando ya el animal como también nos afecta. Entonces el pastoreo, por ejemplo, afecta principalmente en la producción, composición, persistencia y recuperación del pasto. Y nosotros no hacemos un adecuado pastoreo en todas las leyes, periodo de ocupación, de recuperación, etcétera, el pasto se nos va a terminar muy pronto y vamos a decir, no, ese pasto muy malo, no me duró nada, de pronto es uno que no le dio el manejo adecuado, ¿no? Un pastoreo con capacidad de carga baja aumenta el macollamiento, número de hojas e incremento del sistema radicular, lo que les decíamos anteriormente. Un periodo de ocupación ideal es un día, para que no haya mayor afectación de los animales con el forraje. Y insistimos todavía en la habilidad selectiva de los animales. Esa es una de las cuestiones que perjudican más a algunas especies y favorecen a otras. La especie poco consumida tiende a dominar el potrero y convertir al pasto en alto en fibra y lignina y bajo en proteína y minerales. Generalmente, los pastos fibrosos no los consume muy bien el ganado, entonces se van a reproducir más, es lo que quiere decir eso. Siguiente. Bueno, compañeros, a ver si tienen alguna pregunta o no les quedó nada. Si no, les agradezco por su atención y les agradezco también por la colaboración que me dan para poder asistir a la cita médica. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces. Recording stopped. Entonces, Ley, te agradezco a ti y a todos los compañeros
y nos estaremos viendo.